Nos vamos a enfocar en el versículo 18 al 20 en esta noche, pero a mí siempre me encanta leer esta porción de escritura porque contiene tanto. Comenzando en el versículo 10, hablando de la armadura de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y voy a tomar una pausa aquí, porque tomen nota. Tomen nota lo que acaba de decir en el versículo 13. Hablamos de en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. ¿No? Nos dice estar firmes, manténganse firmes. Y el versículo 14. Estad pues firmes. Entonces, cuando sientes que has acabado y ya has estado firme, sigue, mantén. Hay que mantenernos estando firmes. Es importante y atraer luz aquí. Por eso dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Por favor, tomar asiento. El título dado aquí en esta porción en que nos vamos a enfocar en esta noche es Orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Y hemos visto que el tema de este libro que hemos estado viendo es fe y propósito. Fe y propósito. Entonces aquí Pablo nos ha dado instrucción sobre la batalla espiritual, tanto el armamento de Dios que está disponible a nosotros. Nos ha preparado para la batalla, pero aún todavía podemos decir, ellos no estaban o no estamos listos para pelear en esta batalla. Porque fíjate, no importa qué tan bien preparado esté un soldado para la batalla, uno puede poseer las mejores armas, estar vestido con el mejor equipo, pero la victoria siempre es incierta. La oración es lo que nosotros, estamos en el ejército del Señor, nosotros los soldados del Señor, necesitamos la oración para poder entrar en esta batalla tan importante. La oración es la pieza final de la armadura de Dios. Las batallas de día en día, fíjate, son perdidas o ganadas por la oración, o podemos decir la falta de oración. Es la oración que nos garantiza que estamos listos, preparados para la batalla, y es en eso que estamos aptos para poder pelear en esta batalla. No podemos pelear en esta batalla aún por nuestra propia fuerza. No importa qué tan fuerte eres o pienses que eres, o qué dones o talentos tengas, sin la oración no tenemos el poder necesario para tener victoria. Así que la oración es vital, es esencial para la victoria en esta batalla espiritual. Tan importante en que nos vamos a enfocar en esta noche en la oración, ¿no? Hacemos todo en el ministerio. Comenzamos con oración, terminamos con oración. Es tan importante. Ministerio de niños, de jóvenes, de adultos, en el estacionamiento, en los estudios. La oración. Porque si nada más entramos, ya perdimos.
Pablo nos da instrucción aquí de cómo podemos orar para ganar esta batalla contra Satanás. 7 puntos en este estudio. El primer punto es orando en todo tiempo, versículo 18. Segundo punto es ora con toda oración y súplica, versículo 18. Ora en el Espíritu, versículo 18. Ora y vela, el versículo 18. El quinto punto, ora con toda perseverancia, versículo 18. Ora por todos los santos, los 18. Fíjate, ¿cuántos puntos cubre el versículo 18? Hay mucho en un versículo. Y a veces uno los pasa por alto, los toma y le dice, ok, ya. No, cuando te pones a pensar y escudriñar la palabra, puedes entender que es mucho, mucho más profundo. Y el séptimo punto es ora por mí, los obreros y el liderazgo, el versículo 19 al 20. Comenzando con el primer punto, orando en todo tiempo. Nos dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero vemos que comienza luego. Orando en todo tiempo. Nos quiere decir que durante todos los eventos, actividades, problemas, momentos, durante el transcurso del día y aún de la noche, hay que orar. Hay que orar. La oración, podemos decir, comienza con Dios. Nuestro enfoque debe de ser en Dios. Porque lo conocemos personalmente, tanto como conocemos su palabra. Hablando con el creyente, no el incrédulo. Conocemos que podemos ir a Él, que Él es fiel y que Él cumple su palabra. Y es a través de la oración que nos da el poder necesario durante el transcurso del día. Y a veces en la noche, porque a veces estamos despiertos toda la noche. Pero fíjate, solo es en conocerlo y conocer su palabra es que podemos orar correctamente. Cuando no conoce su palabra, estamos orando lo que yo quiero y no de acuerdo a su voluntad. Muchos se ponen a orar y podemos decir que sus oraciones son egoístas porque no están de acuerdo o no están orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Te puedo decir que hasta oran y piden cosas que son en contra de la palabra de Dios. Yo sé que el Señor quiere que tenga esta relación con esta persona. Se ponen a orar. Pero la persona a quien se están refiriendo está casada. Entonces no puede ser la voluntad de Dios. Y eso es al extremo, pero hay muchas cosas parecidas así. Que personas piensan que pueden orar por estas cosas. Pero aquí nos dice, fíjate, orando en todo tiempo. Y no es decir o no significa que ores con palabrería. Porque Dios no nos oye porque usamos muchas palabras. De repente, me recuerdo muchas veces, tenemos la semana de oración. En marzo tenemos semana de oración, en septiembre. Una semana completa dedicada a la oración. Oigo personas orar. A través de los años, no últimamente, porque no son ninguno de ustedes, ¿ok? Para que no estoy apuntando dedos, pero mire, se oyen personas orar y comienzan a tratar de orar con mucha elocuencia, usando palabras que en realidad ni siquiera saben lo que significan. Como yo me rasco la cabeza como que si fueran a impresionar a Dios. Y fíjate, comienzan a repetirse pensando que la repetición va a causar que Dios los tome en cuenta y conteste su petición. No es lo que está diciendo aquí, cuando Él dice orando en todo tiempo. Mateo 6:7 nos dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No es lo que está diciendo. Cuando Pablo nos dice que oremos en todo tiempo, él simplemente nos está diciendo que debemos de orar sin cesar. Es lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:17, dice, orad sin cesar.
Y esto nos da el entendimiento que no limitemos nuestra oración solo como algunos lo hacen. Solo cuando necesitan algo, cuando necesitan ayuda. Se oyen luego que echan el grito, auxilio, socorro, pero no están orando, dejan de orar. Se enfocan en oración cuando lo necesito. Siento que lo necesito. Y Él es el que los va a ayudar en esas circunstancias. Y nos ayuda. Pero hay veces que personas que oran de esta manera, no, pues ya me escapé de esta. Y regresan a su vida, olvidándose de la relación que pueden tener con Dios. Por eso es cuando Él dice, orad sin cesar. Sigue platicando, hablando con Dios. Otros solo oran cuando van a comer y dan gracias bien rápido por los alimentos que van a comer. Yo no sé si han notado, y se me hace bien curioso que hay tiempos que personas al tiempo de comer se les pide a ellos que oren. Estamos en grupo, en compañerismo. ¿Por qué no oras por el alimento, hermano? Se ponen a orar, pero no nomás por el alimento. Se ponen a orar, no nomás por la comida. Luego entran por los que no tienen comida. Y luego por los en México, en Perú, y los que no han comido hoy. Y en ese momento no se ponen a orar también a fulanito de tal, y la comadre, y el compadre, y el resto de grupo está ahí. Dar un ojo el otro, ¿no? Que los muchachos en la escuela, no sé si comieron hoy día, y siguen. Abriendo el ojo, ¿no? Va a terminar. Vamos a comer, se está enfriando la comida, ¿no? Es más, hay veces hasta la mesera está esperando. ¿Y ahora? Ando y esperando. Y no hay nada mal en orar. No hay nada mal en orar. Pero es obvio que esta persona no tiene su tiempo en privado. ¿Ven? Eso es importante entender. Porque esto no es orar siempre. Porque si estás orando en tu tiempo privado, en el momento que se te preste una oportunidad de orar públicamente o entre hermanos, hermanas, no te va a consumir, no vas a consumir todo ese tiempo en oración. Porque todo se te viene en mente. ¿Por qué? Porque no has orado. Porque no estás trayendo tus peticiones a Dios en privado. Orando en todo tiempo, entonces es orar cuando, sí, claro, cuando tengas necesidad, pero también es en dar gracias al Señor, orar por dirección, orar por sabiduría en la vida, intercesión por otros, tanto como por bendiciones y poder, el poder que necesitas y otros también necesitan. Orar siempre es orar en todo tiempo, no solamente en la iglesia. Y van manejando. Ay, cómo necesitamos oración, ¿no? Verdaderamente. Y les doy permiso a abrir los ojos y pueden orar con los ojos abiertos, ¿eh? Se permite. No es un requisito tenerlos cerrados o mantenerlos cerrados. Es hablar con Dios. Segundo punto. Ora con toda oración y súplica. El versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahora, oración, esta es la palabra general que usamos para hablar, comunicarnos o pedirle a nuestro Señor. Pero carga la idea, fíjate, de adorarlo, de devoción y alabanza. Y no sé si algunos lo toman de esa manera o lo entienden de esa manera. Súplica, fíjate, y tenemos que entender esto. Súplica no es un esfuerzo de la carne, no es energía carnal, es intensidad espiritual, fervor por ustedes, fervor por otros. Colosenses 4:12, Nueva Traducción Viviente, lo dice así:
Les manda saludos Epafras, un miembro de la misma comunidad de fe que ustedes y siervo de Cristo Jesús. Siempre ora con fervor por ustedes y le pide a Dios que los fortalezca y perfeccione y les dé la plena confianza de que están cumpliendo toda la voluntad de Dios. Entonces, lo que Pablo está diciendo en estas palabras sencillas es que hay diferentes clases o tipos de oración. Oración, súplica, intercesión, agradecimiento. Todo es oración. 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces hay diferentes maneras de orar. No es de que vayas a caer en una rutina y vayas a seguir pidiendo lo mismo, en la misma, que se nos abra nuestro entendimiento. Que podamos comunicarnos con Dios en una manera más efectiva. ¿Ven? No te preocupes. Ponte a orar. Jesús nos dice precisamente esto, que no hay que preocuparnos. No hay que preocuparnos por lo que no tenemos control y por lo que no podemos cambiar. Ponte a orar. Ponte a orar. Mateo 6:27, Nueva Traducción Viviente. ¿Acaso con todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? No, nadie puede. Entonces, si no podemos con esas preocupaciones, no podemos cambiar las cosas, es cuestión de ponernos a orar. Y esto es importante, porque fíjate, Filipenses 4:6, lo acabo de leer, dice: por nada estéis afanosos. Por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. El versículo que sigue, el Filipenses 4:7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, toma nota. El resultado de entregar nuestras peticiones, nuestras oraciones, suplicaciones al Señor, o sea, cuando las dejamos con Él, Él trae paz a nuestras vidas. Cuando las dejas ahí, cuando tienes paz por algo en que estás orando, lo puedes entender que verdaderamente se lo has entregado al Señor. Ya se lo dejé. Tengo paz. Pero fíjate, entonces tenemos que tomar en cuenta lo opuesto aquí, el otro lado de la moneda. Si no tienes paz, no lo has dejado con el Señor. Y esta carga te consume. No puedes pensar claramente, tanto como no controlar tus emociones. Pierdes control, te dejan llegar tus emociones, estás bien estresado y te molesta y que esto y que lo otro y te entra la temblorina, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay paz en tu vida, no lo has dejado. Pero ya oré, no lo has dejado. No lo dejaste con Dios. Porque Él claramente nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! Increíble. Es cuando dejamos nuestras peticiones con el Señor que tenemos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, va a guardar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos corren, las emociones comienzan a desarrollarse, no me puedo controlar, comienzo a hablar tonterías, pensar tonterías, hasta me molesto. Se me arriba mi Hani y la queremos morder, ¿no? ¿Y qué pasó? Traes hambre.
Pero fíjate, es más, nos podemos concentrar y pensar en la bondad de Dios cuando tenemos paz con Dios. Cuando le hemos dejado esos problemas, esas cargas, esos pensamientos, esos problemas, no sea lo que sea. Nos podemos concentrar en la bondad de Dios y en lo bueno que Él es, que el Señor es tan bueno con nosotros y las cosas que nos permite experimentar. Continuamos en Filipenses 4, 8 y 9, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Puedo pensar en todo esto? ¿Por qué? Porque ya se lo dejé con el Señor. Tengo paz. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Wow. Qué gran bendición lo que Dios nos ha dado. Y todo esto porque hemos recibido su paz a través de la oración, porque he llevado mis peticiones a Él y se las he dejado. Es la oración de agradecimiento, tanto como la alabanza que cambia la situación en nuestras vidas, nos ayuda a derrotar a Satanás. Gracias, Señor. Te doy gracias. Gracias que me has dejado pasar por esta prueba, que me puedo enfocar en ti, que puedo dejar no tengo controles sobre esto. No sé cómo se va a cumplir, pero estoy confiando en ti. No me pongo a adorar a Dios. ¿Por qué creen que tenemos un equipo de oración aquí? Lo tenemos para, al terminar de cada servicio, es para traer una oración de intercesión por ustedes. En ofrecer esta oración por otros puede traer victoria aún en nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque estamos orando por alguien más. No me estoy enfocando en mis problemas. Y digo esto, Job, qué gran problemas tuvo Job. No hay nadie como Job. Espero que nadie esté pasando la vida como la pasó este varón. Pero es cuando él oró por sus amigos, no enfocándose en su situación, pero en otros, intercesión por otros. Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fíjate, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Wow. Por todo lo que ha pasado, en las dificultades que estaba, Job se puso a orar por sus amigos, viendo que ellos estaban en una condición peor que él. Increíble. El poder de la oración. ¿Cómo puede cambiar todo? Tercer punto, ora en el Espíritu, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ora en el Espíritu. Ahora, voy a comenzar aquí con lo que no es. Con lo que no es orar en el Espíritu. Porque muchos tienen la idea que esto es: perdí control porque el Espíritu vino sobre mí, no me pude controlar. Entonces no es el Espíritu que vino sobre ti. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio, templaza. Gálatas 5:22 al 23 nos dice esto. Entonces el Espíritu no va a obrar en contra del Espíritu. ¿Cómo va a ser
No, dominio propio, templanza, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida y uno perder control. Algo no está bien, no concuerda. Así que si pierdes control y comienzas, digamos, a hablar en lenguas, gritar, ladrar, temblar, caerte, ser tumbado, o muchos piensan que pueden orar demandando a Dios o pidiéndole a Dios o demandando de Dios a cumplir, a hacer ciertas cosas, porque yo tengo autoridad. Esto no es orar en el Espíritu. Esto no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu, para entender, es ser guiados en oración por el Espíritu Santo, ser puestos bajo su control del Espíritu Santo. 1 Corintios 14:15 dice que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y este pasaje en 1 Corintios, si lo vemos en contexto, puedes entender que ahí Pablo estaba hablando y dando instrucción acerca de lenguas. Y les decía que podían hacer las dos cosas, hablar en lenguas tanto como con el entendimiento. Pero aquí en Efesios está dando instrucción a los creyentes que tenían que orar en el Espíritu, no haciendo una referencia a lenguas, pero bien sabemos que también aún Pablo fue muy claro en decir que no todos hablan en lenguas, en 1 Corintios capítulo 12. Pero fíjate, acabamos de estudiar Romanos 8, 26 y 27 nos dice esto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, orar en el Espíritu, vemos cuando no sabemos cómo orar, es el Espíritu Santo que va a interceder por nosotros. Y es por el poder del Espíritu Santo que podemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que orar en el Espíritu es permitirnos ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras oraciones. Es cuando nos permitimos ser dirigidos en nuestras oraciones, que aún en nuestra mente se aclara, nuestro corazón se apasiona en ese momento para poner todo pensamiento en orden. La adoración, alabanza, petición, suplicación e intercesión comienzan a ser pedidas con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Ya has tenido la oportunidad de orar por alguien. Te voy a decir, el nervio que tienen mis hermanos y hermanas aquí enfrente, yo sé, lo he vivido, lo vivo hasta la fecha. Te va a arrimar alguien, ¿qué me va a pedir? ¿Qué les puedo decir? No estamos para dar consejo, estamos para orar. Estamos para pedirle a Dios. Y se aclaran esos pensamientos en ese momento. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo que nos está guiando en ese momento de saber cómo orar por esa persona. Se requiere fe, confiando en Dios. No que tengo las respuestas, pero que puedo traer mis peticiones a Dios con claridad a la base de lo que la persona está pasando, lo que están pidiendo. Orar en el Espíritu aún también es arrepentirnos, porque el Espíritu trae convicción a nuestros corazones. Tanto como orar por ciertas personas porque sabemos sus situaciones, tanto como orar por ellos cuando no sabemos lo que están pasando en sus vidas. En ese momento sabemos lo que se nos viene a la mente, me pongo a orar por ellos. ¿Por qué? Porque sé lo que están pasando. Miro a mi hermano, mi hermana y los miro todos decaídos. No sé lo que están pasando, no me quieren decir, no tengo que saber. Pero me voy a poner a orar por ellos. Porque el Espíritu también nos guía en esa manera. Pero fíjate, yo creo que todos hemos visto personas que también oran con fervor, con mucha pasión. Hasta puedo decir que levantan
la voz y he dicho, demandan de Dios y lo que sí, no conocemos su corazón. Pero esto sí te digo, si uno está orando en la carne y dando la apariencia de orar fervientemente, esas oraciones no llegan ni al techo, y menos al Señor, porque uno mismo lo está haciendo en la carne y no en el Espíritu. Cuarto punto, ora y vela. Orando en todo tiempo, dice el versículo 18, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando. Y velando. Velando significa manteniéndose alerta. Estar alerta es estar en guardia, estar atento, listo, despierto y preparado para la batalla, listo para pelear con oración. No dormidos. Miraron para arriba. Ya los vi, se ve todo de aquí. Fíjate, hay tiempos que yo sé que el Señor nos despierta a medianoche. 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y nos ha puesto a alguien en corazón. No sabemos por qué. Yo sé que les digo, levanten el teléfono y hablen. No los vamos a despertar. No es tiempo de hacer una llamada, es tiempo de orar, de despertar y orar. Velando y orando es algo que vemos a través de la Biblia. Marcos 13:33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 14:38, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Primera de Corintios 16:13, nueva traducción viviente. Estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes. Y luego fíjate, en esta versión hay una pequeña A ahí, y dice sean fuertes. Pero en griego dice sean hombres. Deja de ser una mujer, deja de ser, despierta y ponte a orar. Hablando directamente con los varones. Sean hombres, hombres de Dios, dados y dispuestos a orar. Así que en esta batalla, si nuestro Señor se está moviendo en tu vida, ora. ¿Por qué? Porque Dios se está moviendo en mi vida. Ora. Gracias, Señor, que te estás moviendo en mi vida. Gratitud. Si el enemigo viene en contra de ti, ora. Si el enemigo viene en contra de personas alrededor de ti, ponte a orar. Si necesitas ayuda, pide oración. Hay diferentes cadenas de oración. Cuando algo está pasando, alguien manda un texto, ponte a orar. Toma ese momento. Una vigilia. Mira las peticiones en el boletín. Les digo todos los domingos, la fuerza de oración. ¿Están orando? ¿Los están manteniendo en oración? Hay que ponernos a orar. Quinto punto. Ora con toda perseverancia, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Orando con toda perseverancia, fíjate, es continuar en oración a pesar de lo que crees. Porque hay veces uno se pone a orar y uno piensa que nadie me escucha. Sigue orando, sigue orando. Muchos, fíjate, son tentados, viene la tentación. La tentación es de ¿qué? Rendirte. Para, no lo hagas. Ahí después, mañana, al ratito. No te rindas. Sigue orando. Hechos 6:4 nos dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La primera iglesia. Esta es, fíjate, para mí una vida efectiva.
Es una vida que persiste en la oración y en el ministerio de la palabra. Es como tenemos que orar, persistiendo con toda perseverancia, manteniéndonos en oración. Y se puede entender constantes en oración. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Perseverancia en la oración no es o no quiere decir que le vas a torcer el brazo a Dios para que se cumpla lo que tú quieres. No es lo que está diciendo, lo que significa. Es más, una preocupación que cargamos y no podemos descansar. Es la razón que se la seguimos trayendo al Señor en oración hasta que nos conteste. Y lo he dicho a través de los años, nos contesta las peticiones en una de 3 maneras: sí, no, y no, ahorita no, quizás al ratito. 3 maneras. A veces vamos a pedir y va a ser sí, a veces vamos a pedir y va a decir no. Y a veces va a decir espérate. Entonces uno sigue pidiendo. Así que tenemos que perseverar en la oración. Es como la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Se recuerdan de esta parábola? Volteen conmigo, vamos a Lucas. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Capítulo 18, comenzando en el versículo 1. ¿Ya llegaron? ¿Traen una pluma o un marcador? Se me hace importante. Si quieren, pueden subrayar. Lucas 18, fíjate lo que dice el versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Ahí podemos subrayar eso porque eso es importante. La necesidad de orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar. Fíjate. Entonces le refirió Jesús una parábola. Es lo que nos está diciendo. Aún nos da la razón por qué la da. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios y no respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Razón por qué fe? Porque en fe es la razón que debemos hacer las cosas, en fe, creyendo al Señor. Nos va a responder. De ese dicho del púlpito: mi Dios todavía hace milagros. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque yo creo que Dios hace milagros. He visto que hace milagros. Mi Dios, tu Dios no sé. Pero si tu Dios es mi Dios, sí hace milagros. Pero uno tiene que creer. Tiene que creer cuando pide. Caminamos en espíritu, no por vista y no en carne. Pero creemos. Entonces vemos que el Señor nos contó esta parábola con la intención de exhortarnos, motivarnos a continuar en oración. ¿Por qué? Porque Dios quiere contestar nuestras peticiones, pero siempre tenemos que entender que va a ser a su tiempo. No a mi tiempo, a su tiempo. Entonces entendemos la razón por qué hay que perseverar en oración.
Amén. Sexto punto, ora por todos los santos. Versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y aquí vemos orando y suplicando por todos los santos. Y ponte a pensar, qué gran privilegio es poder orar por todo el cuerpo del Señor. Ya mencioné la fuerza de oración. Hay peticiones especiales que personas están pidiendo que vayamos a orar por ellos. Lo podemos usar como un guía. Pero fíjate, es cuando nosotros reconocemos las necesidades de otros que ya no nos enfocamos en nosotros mismos. Porque te voy a decir, hay personas que parece que andan chupando limones, ¿no? Andan bien agrios, bien. Pobre yo, mi vida, todo sufrido, todo. Enfócate en tus hermanos y hermanas. Nos permite entender que no soy la única persona sufriendo y peleando en esta batalla. Porque eso es lo que el enemigo quiere que vayamos a pensar, que tú eres el único, solamente tú. Ay, pobre tú. No, no es así. Cuando nos enfocamos en otros, y ya vimos a Job, reconocemos que verdaderamente qué tan bendecido estoy y aún puedo ser de bendición a mi prójimo. Puedo ser de bendición a mi matrimonio. Puedo ser de bendición a mi familia. Puedo ser de bendición a mi familia en la iglesia. Y todo a través de la oración. Tenemos que reconocer que no estamos solos en esta batalla. Si estás pensando que estás solo, el enemigo ya te tiene pensando mal. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha. Tenemos a alguien ahí, a un lado de nosotros. Estamos en el ejército del Señor y nos necesitamos uno al otro. Necesitamos orar uno por el otro. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toma en cuenta que cuando el Señor nos enseñó cómo orar, y esta oración que la conocemos como el Padre nuestro, es un modelo de oración. Es cómo orar. Y qué curioso que comienza, fíjate, con Padre nuestro. ¿Por qué? Podemos decir que es mi Padre, dándonos a entender que estamos unidos en oración. Padre nuestro. No nomás es tu papá, es nuestro Padre. No es individualmente, es orar corporalmente. Por eso es tan importante las semanas de oración. Porque estamos unidos orando corporalmente como el cuerpo de Cristo. Unidos, oyéndonos unos a los otros. En español allá y el resto en inglés, pero estamos en esa manera. Orar como un cuerpo, orar uno por los otros. Todo creyente es parte de este cuerpo que es la iglesia y somos una familia en Cristo Jesús. Y debemos de orar por los santos. Amén. El séptimo punto, ora por mí. Los obreros, el liderazgo, fíjate lo que dice el versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio. Ora por mí. Vemos que Pablo pide, recuérdense de mí también, oren por mí. No está pidiendo que oren por él porque quiere tener más cosas. No pide para sí mismo, pero pide oración para otros también en el ministerio. ¿Para qué? Para que sean efectivos en el ministerio. Para que cuando abra la boca va a impactar al que está oyendo de acuerdo a la palabra de Dios. Orar por los obreros.
Entonces es el caso orar por los obreros, los maestros, los siervos, los misioneros, los evangelistas y los pastores. El liderazgo de la iglesia. Orar para los que están instruyendo a nuestros hijos en la escuela, en el ministerio de niños, en la cuna, con los jóvenes. Orar para que sigan sirviendo con toda sinceridad. Que sean genuinos y vayan a instruir de acuerdo a la palabra de Dios. Y sí, claro que Pablo pide oración. ¿Cuánto más nosotros que verdaderamente ni nos comenzamos cómo nos podemos comenzar a medir con Él? Pedir oración. Dice: a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. Pablo dice: oren por mí, para que cada vez que hable pueda hablar con claridad, con sinceridad, hablar la verdad en amor. Que pueda hablar en español bien. No dice así, pero bueno, para mí. Les pido que oren por mí. Que el mensaje siempre sea la palabra de Dios. Que no se trate de mí, pero que traiga los mensajes con claridad, sinceridad y simplicidad. Hacerlos sencillos para que podamos entender y aplicar. No complicar su palabra, pero presentarla en una manera que todos entiendan y puedan aplicarlas a sus vidas. Pero no nomás yo. Toda persona que está enseñando su palabra. Ministerio de varones, ministerio de mujeres, los hermanos, las hermanas, personas que aún conversaciones personales con incrédulos, con familiares, que se pueda entender que en esta iglesia los siervos y los que están asistiendo aquí a esta iglesia puedan efectivamente comunicar la palabra de Dios, defender su fe, nuestra fe, a todo nivel, desde los niños, jóvenes, adultos, en nuestra ciudad, condado, estado y hasta fuera del país. Muchos viajan fuera del país. Que tengan esas oportunidades, que cuando hablen la verdad se reciba. Misterio del Evangelio. El amor de Dios tan grande que todos podemos tener salvación, sean judíos o sean gentiles. Evangelio. Ahora somos un cuerpo que es la iglesia. Ya no hay barreras. Hoy tenemos el amor de Dios. Y es en recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador que tenemos paz con Dios, paz unos con los otros. Efesios 3:3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios, que tenemos esto presente ahora hacia nosotros. ¿Por qué? Porque somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. El versículo 20 nos dice: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo es embajador porque él es representante aún de otro país, de otro lugar, que el lugar que está representando es el cielo. Tanto como nosotros somos ciudadanos del cielo. Pablo estaba en cadenas por haber presentado el Evangelio. Era la única razón que él era preso, por cumplir con Dios, cumplir su plan. Pablo quería que oraran por él, que le pidieran al Señor que le diera valor
de seguir anunciando el evangelio. Y cada uno de nosotros somos embajadores, representantes de nuestro Señor Jesús. Cada uno de nosotros. Y tenemos que orar, hay que orar, que nosotros tengamos la misma convicción que Pablo tenía, de tener valor de anunciar sin ningún temor, de traer las buenas nuevas a este mundo perdido. No hacernos para atrás. Cristo murió en la cruz por nosotros. Su sangre fue derramada para que pudiera haber perdón de pecados. Él dio su vida por ti, por mí. Y fue enterrado y al tercer día resucitó. Tenemos que pedir que personas se arrepienten de sus pecados. Ora, hay que orar para que lo puedas invitar, que sea tu Señor y Salvador. Orar para que podamos presentar el evangelio y personas vengan a salvación. Orar. ¿Qué es la aplicación aquí? Puedo decir orar, no. Pero es, primero, orando en todo tiempo. 2, ora con toda oración y súplica. 3, ora en el Espíritu. 4, ora y vela. 5, ora con toda perseverancia. 6, ora por todos los santos. El 7 es ora por mí, los obreros, el liderazgo. La oración es el gran ejercicio espiritual que nos prepara para la batalla que está a mano. Amén.